Muy bien, allá vamos entonces. La idea es hablar un poco acerca de diversidad y pertenencia y nos gustó cuando me reuní con el equipo, nos gustó pensar en poner el foco en lo que tiene que ver con pertenencia, más allá de lo que tiene que ver con entender la diversidad, porque la idea de una charla como esta es ayudar a que todas las personas aprendamos a ser inclusivas y a acompañar el desarrollo de las personas con las que nos encontramos en distintos ambientes. A veces van a ser nuestros hijos, a veces van a ser nuestros sobrinos, a veces van a ser los hijos de nuestros amigos, a veces van a ser los chicos que están en la plaza a donde llevamos a los nuestros a jugar un rato. Así que nos parecía súper importante. Tenemos una agenda bastante intensa, vamos a tratar de responder a todas estas preguntas que voy a ir leyendo de a una. No hace falta que las leamos todas juntas ahora, pero me gusta como que sepamos de dónde venimos y a dónde vamos. Y entonces, la primera pregunta que vamos a tratar de responder es, bueno, ¿qué significa esta palabra diversidad? Que es una palabra que cada vez se escucha más en distintos contextos y en desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, a mí, para hablar de diversidad, me encanta empezar con esta idea que tiene este neurocientífico, es un neurocientífico francés, se llama Stanislas Dehaene, tiene varios libros publicados y en uno de sus libros, que se llama Cómo aprendemos, él dice que cada uno de nosotros es algo así como su propia versión de lo que significa ser humano. Como si fuera, yo digo, el cover de una canción, ¿no? Hay algunas canciones muy conocidas que pasan a ser como de dominio público y que un montón de bandas o cantantes amateurs y profesionales empiezan a cantar y los seres humanos somos un poco eso. La canción es el hecho de ser humano y cada uno de nosotros es su propia versión de esa canción. A mí eso me encanta porque pone el foco en dos cosas. Por un lado, lo que significa ser singular. Cada uno de nosotros es único, en el verdadero sentido de la expresión. Y por otro lado, porque también pone el foco en lo que significa ser parte de un grupo de personas, en este caso, que tienen características en común. Entonces es como ser singular en lo universal. Todos los seres humanos juntos se parecen en un montón de cosas, pero cada ser humano es una versión única de eso a lo que todos nos parecemos. De este concepto, que es como poder entender que cada uno de nosotros es una melodía, perdón, una versión de esa melodía, se va desprendiendo el concepto de neurodiversidad, que es un concepto que ha empezado a tener mucha presencia en, en los medios y en las redes sociales, y entonces se empieza a escuchar que de repente hay personas que se presentan en Facebook, en Instagram, en TikTok como soy neurodiverso o soy neurodivergente. Es un concepto que empezó a sonar cada vez más en los últimos años y que empezó a sonar con todo lo bueno que tiene y con todos los riesgos que también conlleva que no sepamos qué es lo que significa o a qué está haciendo referencia. Entonces, la idea es empezar a entender cómo somos únicos, cada uno de nosotros, entendiendo qué significa neurodiversidad. Neurodiversidad, todos somos, en este caso, neurodiversos, hace referencia a que todas las personas somos una única expresión de esto que significa ser humanos. Neurodiversidad empieza por definir que cada uno de nosotros, ya solo por el hecho de nacer y que nadie más va a volver a nacer siendo quienes somos, ya es diverso. Pero además, cada uno de nosotros nace en una familia que lo recibe y en una familia que va a ir educándolo y dándole oportunidades y llevándolo hacia desarrollarse como quien es. Entonces, los padres que tenemos, los hermanos que tenemos, también forman parte de las influencias que nos van a convertir en quienes somos. Y cada uno de nosotros puede encontrar en su vida adulta algunos rastros de, che, mira, de repente me doy cuenta que me estoy portando como mi madre, ¿no? O nos acordamos de pronto
cuando mamá nos dijo o papá nos dijo, ya vas a ver cuando tengas hijos y seas grande, y vamos viendo como esos rastros de, bueno, quiénes nos educaron en cómo nosotros educamos ahora. Y eso es ni más ni menos que el sello que la familia le va imprimiendo como a la trayectoria de cada uno de nosotros. Pero además, cada uno de nosotros también es único porque nace en determinado lugar. Y puse el obelisco como símbolo nacional, pero acá tenemos personas que viven en un montón de lugares distintos del país. Y no es lo mismo vivir en La Puna que vivir en la Patagonia, no es lo mismo vivir en El Dorado, Misiones, que vivir en Caleta Olivia, en Santa Cruz. Y entonces el lugar a donde nacemos y el lugar en el que vivimos también imprime en cómo somos. Y entonces es fácil darnos cuenta de eso porque hay modos de hablar, algún acento particular, que en nuestro caso se nota mucho en la provincia de Córdoba, pero si vamos a distintos lugares vamos a encontrar cierta tonada que va variando y es diferente, palabras que son características de determinadas zonas y que se hacen o que se dicen de manera distinta en otras. Eso también imprime diversidad. Y también imprime diversidad y hace al concepto de neurodiversidad dónde te educas fuera de tu casa. ¿Cuáles son los entornos que afuera de tu casa te ayudan a constituirte? Entonces, el colegio al que vas, el club al que vas, la plaza en la que jugás, la comunidad de la que participás, también van de alguna medida como imprimiendo, marcando diferencias en esa que es tu trayectoria de aprendizaje. Entonces, el concepto de neurodiversidad lo que hace es decirnos, che, cada uno de nosotros es distinto porque camina a lo largo de su vida, transita este camino, esta ruta que vamos a llamar trayectoria de aprendizaje, que es ni más ni menos que tu vida desde que naces hasta que te morís, y a lo largo de todo ese camino se va encontrando con un montón de influencias que lo van imprimiendo, que lo van marcando y lo que lo van convirtiendo, a cada uno de nosotros nos va convirtiendo en lo que somos. Entonces, desde ese lugar tenemos que empezar a entender que cada uno de nosotros es una persona que no va a repetirse jamás. Y aún los mellizos o los gemelos que comparten todo lo que es genético, tienen trayectorias de aprendizajes distintas. No hay dos personas que sean iguales. Entonces, estamos acá en parte para entender cómo nos desarrollamos y en parte para entender cómo se desarrollan los chicos y cómo como padres podemos estar atentos a ese desarrollo y promoverlo y ayudarlo, asistirlo y saber cuándo necesitamos algún tipo de ayuda o apoyo de la afuera, de algún profesional, de algún educador, lo que sea. Entonces, lo primero que tenemos que entender para eso, para saber cómo se desarrollan los chicos, es entender que cada uno de nosotros es diferente y que entonces vamos a ver si tantos hijos como tengamos, serán tantas trayectorias de las que seremos testigos. Y entonces yo escucho muchas veces en el consultorio que los padres me dicen, bueno, no quiero comparar, pero, y yo siempre digo, compara tranquilo, porque en realidad cuando uno compara a los hijos, lo que está haciendo simplemente es resaltando las diferencias. Y esas diferencias son las que nos hacen ser quienes somos. Si comparar significa, mira, yo tengo un hijo más grande que a los 3 años hablaba y lo tengo a este que tiene 4 y todavía no se expresa del todo bien. Buenísimo, entendamos que esa diferencia, al momento en el que me la contás, no es malo, sino que es aprovechar esas dos trayectorias para entender, che, este segundo hijo mío necesita un poco más de ayuda con el lenguaje. Entonces, un poco uno de los objetivos de esta charla es entender, bueno, ¿y cómo se desarrollan las personas? ¿Cómo se desarrolla un chico que puede ser mi hijo, mi sobrino, el hijo de la persona con la que estoy viviendo, un chico que en alguna medida tiene que ver conmigo? Bueno, cada uno de esos chicos hace un recorrido a lo largo de su vida, como decíamos, desde que nace hasta que se muere, que vamos a llamar trayectoria de aprendizaje. Esa trayectoria de aprendizaje es como esa suma de cada uno de los días de su vida y todas las experiencias que tuvo
que le permitieron ir desarrollándose y de a poco ir convirtiéndose en quienes son. Cada uno de nosotros tiene su propia trayectoria de aprendizaje, pero es como si fuera un tren que pasa por determinadas estaciones, ¿no? Entonces todos nosotros atravesamos la primera infancia, todos nosotros atravesamos la niñez, todos nosotros atravesamos la pubertad, la adolescencia y así. Seguimos creciendo, pero en cada uno de nosotros, otra vez, esas etapas tienen algunas cosas que son universales y entonces podemos decir, bueno, en la mayoría de los adolescentes aparecen algunas conductas que pueden parecer de oposicionismo para con sus padres, pero eso no quiere decir que un adolescente que no sea oposicionista en algún momento con sus padres no sea adolescente o no sea sano. Otra vez está la singularidad en eso que es universal. Entonces, son adolescentes y eso habla de un montón de características, son chicos, niños, eso habla de un montón de características, pero al mismo tiempo cada niño, cada adolescente es distinto. Y ese ser distinto se va como construyendo y desplegando a medida que vamos desarrollando tres grupos de habilidades. Primero las voy a presentar todas por nombre y después voy a volver para atrás, pero para que lo entendamos. Cada uno de nosotros a lo largo de toda su vida se desarrolla en tres ejes. Esto es más didáctico que tal vez científico, pero es muy bueno para poder prestar atención a qué es lo que necesita alguien que está cerca nuestro y puede necesitar ayuda en algún sentido. Esos tres ejes son un eje que vamos a llamar cognitivo, yo después voy a escribir cada uno, un eje que vamos a llamar el eje de la autorregulación y un eje que vamos a llamar el eje de las habilidades. Vamos a empezar con lo cognitivo. Todos nosotros tenemos un conjunto de herramientas. Esto es como tres niveles de una caja de herramientas, ¿no? Ninguno es más importante que otro. Todos son indispensables para resolver todo tipo de situaciones. Uno de los niveles de la caja de herramientas que tenemos los humanos son las funciones cognitivas. Que si bien la palabra cognitiva es un poco no común en el lenguaje de todos los días, lo que implica lo cognitivo van a ver que es de todos los días. Todos podemos prestar atención, todos tenemos la capacidad de expresarnos a través del lenguaje, todos tenemos la capacidad de comprender lo que nos dicen a través del lenguaje, todos tenemos dentro del cerebro una especie de sintetizador que ordena las percepciones y entonces lo que escuchamos, lo que olemos, lo que vemos, lo que oímos y lo que tocamos es como que llega al cerebro por vías separadas, pero se junta todo en una imagen y entonces yo puedo puedo decir estoy comiendo un alfajor y puedo decir, che, es más duro de lo que esperaba, es dulce, tiene una textura medio arenosa, todo eso, bueno, es como integrado en la experiencia global, eso se llama integración sensorial y lo menciono porque después vamos a hablar de algunas condiciones en las que por ahí eso está especialmente afectado. Entonces tenemos esa integración sensorial, tenemos el lenguaje, tenemos la capacidad de prestar atención, tenemos la capacidad de usar el lápiz sobre una hoja y de hacer cosas con ese lápiz en esa hoja de manera ordenada. Todas esas cosas son herramientas que nos permiten procesar información. Pero esa caja de herramientas que tenemos los seres humanos, bueno, y todos estos ya empiezan a marcar diferencias, porque cuando le decimos a alguien, el otro día una madre me dice, la maestra dice que Lucía se pasa medio día en Lucilandia, como diciéndome, está distraída la mayor parte del día, ¿sí? Entonces, podemos decir, Lucía es más distraída que otros de los chicos que comparten clase con ella. O sea, cada uno de nosotros es como que tiene mayor facilidad o le resulta más desafiante algunas de estas funciones cognitivas. El segundo nivel de nuestra caja de herramientas es el de la autorregulación. Y la autorregulación permite dos cosas. Permite conseguir lo que nos proponemos al mismo tiempo que nos adaptamos a la demanda que tenemos. Pongo un ejemplo sencillo. Si nosotros tenemos a lo largo del día que cumplir con el trabajo y al mismo tiempo queremos hacer algo que nos gusta,
cumplir con ambas cosas, hacer eso que nos gusta, no sé, ir a hacer una caminata después del trabajo para hacer ejercicio y distraerme un poco, y cumplir con ir al trabajo nos obliga a ordenarnos y saber que, bueno, si el trabajo es de 8 a 5, la caminata la programo para las 6. Y si 5 menos cuarto me doy cuenta que estoy atrasado con algo y voy a demorarme 15 minutos, enseguida voy a pensar, bueno, la caminata se me va a postergar un poquito. Eso es autorregulación, ir como ajustando el comportamiento. En esas herramientas de autorregulación hay muchas, yo voy a nombrar solo algunas, que por ahí en términos de paternidad y desarrollo nos hacen reconocer experiencias de todos los días. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con regular emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, un chico, un hijo nuestro, se enoja por algo, por lo que sea? Se le cayó un juguete y se le rompió. Nos dijo quiero más y le dijimos no. Abrió la heladera y vio un pedazo de torta y lo quería comer y le dijimos no, espera porque ahora vamos a ir a comer, vamos a cenar en un ratito, no es momento de comer torta. Todas esas cosas pueden hacer enojar y ese me enojo inmediatamente se traduce en tengo que regular ese enojo. Bueno, hay chicos que lo regulan, bueno, pero ¿lo puedo comer de postre? Y hay chicos que no lo regulan ni un poco y se largan a llorar y hacen un capricho y se tiran al piso y no podés cerrar la puerta de la heladera. Y en el medio están como un montón de reacciones intermedias. Esas son herramientas de autorregulación. Otras de las herramientas de autorregulación son las habilidades sociales. Entonces, voy con mi hijo a la plaza y resulta que se las maneja bastante bien para hacer la cola del tobogán y esperar que el de arriba se tire y tirarme después. Pero no, de repente veo que hay otro que no deja que la gente se suba, empuja a uno para subirse él. Hay otro que está paradito al lado y no se anima a meterse porque está este que empuja. Bueno, todo eso tiene que ver con habilidades sociales, con poder ser más menos asertivo, la palabra es como asertivo, poder defender lo que necesito sin hacerle mal a nadie, y los chicos tienen distinto nivel de desarrollo de esto. Y al mismo tiempo existen otro nivel de herramientas que son las que llamamos habilidades. Las habilidades son comportamientos aprendidos que nos sirven para hacer determinadas cosas. Entonces, andar en bicicleta es una habilidad, leer es una habilidad, escribir es una habilidad, hacer cuentas es otra habilidad, lavarse los dientes, bañarse son habilidades, vestirse, lavarse los dientes, bañarse son las que se llaman habilidades de la vida diaria. Cuando son un poquito más grandes, poder prepararse la merienda, habilidades de la vida diaria. Después tenemos leer, escribir, hacer cuentas, habilidades académicas. Bueno, el desarrollo va como transitando en esos tres ejes y va desplegando todas estas herramientas que en principio es como, la metáfora de la caja de herramientas está buena porque es como nacés y tenés todas las herramientas ahí, no se usaron nunca, están como listas para ser usadas, pero se van a ir desarrollando a medida que vos vas creciendo, las vas a ir usando, vas a ir sabiendo qué hacer con eso y las herramientas van a ir como envejeciendo con vos, ¿no? Se van a ir haciendo cada vez más tuyas y vos las vas a ir usando cada vez mejor. Entonces, las primeras veces que sentís enojo, ese sentir enojo te va a ayudar a aprender a regularlo. Bueno, hay chicos que aprenden antes, hay chicos que aprenden después. ¿Y qué quiere decir que aprenden a hacer eso? Quiere decir que hay dos grandes influencias que acompañan ese desarrollo. Una de esas influencias enorme, y por eso estamos acá, es la familia. O sea, la manera en la que somos padres influye muchísimo en cómo se desarrollan los chicos. Dije influye muchísimo, dije no influye completamente, o sea, también los chicos vienen con algunas predisposiciones genéticas que los ayudan a ser de determinada manera o a tener la tendencia. Entonces, si tiene eso se llama temperamento, eso con lo que vos venís, si tenés un temperamento irritable, cualquiera que tenga más de un hijo va a entender lo que estoy diciendo porque es como dormía un montón y el hermano no duerme nada. Era súper tranquilo y el hermano súper irritable. Se calmaba cuando la abrazaba y el hermano no se calma. Como que hay diferencias en la manera de reaccionar al entorno que tienen que ver con tu naturaleza. La pauta parental después lo que hace es ir educando esa naturaleza y acompañando el desarrollo de todas esas herramientas para que le permitan a esa persona desempeñarse socialmente en el colegio, en la plaza,
en familia, etc. Y la otra enorme influencia es la escuela. Entonces, el cómo la escuela acompaña el desarrollo de esas habilidades también se traduce en, bueno, cuántas oportunidades tengo de desplegar todo ese potencial. Entonces, hasta acá tenemos que las personas somos únicas, aunque en muchas cosas nos parecemos a todas, y tenemos que esa manera de ser único, que se ve o se hace evidente en nuestra trayectoria de aprendizajes, implica desarrollarnos en esos tres ejes, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, todo lo que tiene que ver con la autorregulación y todo lo que tiene que ver con las habilidades. Ahora, hay personas que son especialmente neurodiversas. ¿Qué quiero decir? Todos somos únicos y todos compartimos características con los demás. Pero a su vez hay personas que comparten con otras personas algunas características que los hacen ser especialmente reconocibles. Pongo la foto de una persona con síndrome de Down porque es uno de los síndromes que se ve que tiene ciertas características físicas que hace que lo reconozcamos rápido. Entonces, las personas con síndrome de Down son únicas, a su vez se parecen a todas las personas y a su vez se parecen especialmente a las personas que también tienen síndrome de Down. Eso quiere decir que hay algunas características que están asociadas al síndrome de Down, que chicos que no tienen síndrome de Down no van a tener, que hay características que tenemos todos, entonces se va a enojar, va a aprender a regular emociones, va a poner su emoción en palabras, va a dibujar, va a jugar, cosas que hacen todos, y a la vez cosas que lo hacen único. Bueno, esas condiciones que hacen que una persona sea especialmente diversa se llaman en general neurotipos. Y ese ser especialmente diverso se suele decir neurodivergente. Y generalmente a las personas que no tienen ninguna de esas condiciones se los suele llamar neurotípicos. Lo que pasa que tengas o no tengas una condición no te pone en una categoría diferente a la que estamos todos, que es somos humanos. Entonces, primero somos humanos y después somos humanos con o sin síndrome de Down. Entonces, cuando hablamos de inclusión, estamos poniendo el foco en somos humanos. No hay dos categorías de humanos, o tres, o cuatro, o cinco. Hay una sola, que es la del hecho de ser persona. Pero lo que sí es cierto es que las personas que tienen alguna condición, sea síndrome de Down, autismo, dislexia, déficit de atención, un trastorno del lenguaje, lo que sea, necesitan algunos apoyos que las personas que no tienen esas condiciones no necesitan. Entonces, ser inclusivo también es acompañar a esas personas en esos apoyos que necesitan. Ahora, tanto las personas con desarrollo asociado a estas condiciones como con desarrollo típico se desarrollan en esos tres ejes y transitan las mismas etapas de la vida. O sea, las personas que tienen alguna condición también transitan la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y van desarrollando y desplegando sus potencialidades, sus herramientas, esa caja de herramientas a lo largo de toda la vida. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el problema no es tanto la condición, que una vez que se identifica puede ser asistida, sino que tenemos que ver a la persona con o sin esta condición en contexto. Tenemos que ver a la persona, tenemos que ver la persona con qué familia la acompaña y qué colegio acompaña a esa familia de esa persona, en qué comunidad. Porque ahí también las comunidades pueden ser más o menos inclusivas. Nuestra comunidad, tanto en términos país, como en términos provincias, como en términos localidades, en los últimos 15 años aprendió mucho más a ser inclusiva que en los 80. Entonces, en los 80 por ahí había algunas rampas que asistían a las personas que tenían una discapacidad motora, por ejemplo, pero hoy ya existen leyes que protegen a los chicos que tienen distintas condiciones del desarrollo para que puedan permanecer en los colegios, por ejemplo. Entonces, esta trayectoria implica atravesar ciertas etapas de la vida, no importa si tenés
un desarrollo especialmente neurodiverso o un desarrollo neurotípico. Y implica también atravesar algunas crisis vitales. No importa si tenés o no tenés autismo, en algún momento vas a ser puber y vas a atravesar cierta revolución hormonal y vas a ser adolescente y vas a ser, cuando sos chiquitito, marcadamente desafiante en algún momento. Y en algún otro momento vas a ser esa persona que terminó el colegio y que siente el vértigo de estar entrando a la adultez y pensar qué va a ser de su vida. O sea, todas estas personas, no importa si tienen o no alguna condición que los acompañe, atraviesan estas etapas y se desarrollan y crecen hasta el último día. Por eso, nunca jamás es tarde para acompañar el desarrollo de una persona. Nunca es tarde para mejorar la trayectoria de aprendizaje de una persona. Ahora, para que eso sea posible, a veces necesitamos ponerle nombre a eso que a la persona le pasa para que sea posible entender qué tratamiento tiene eso que le pasa. Generalmente a mí me resulta fácil transmitir la idea de que una condición, por ejemplo, no sé, el autismo, al ser diagnosticada, permite identificar el remedio, que en este caso sería los tratamientos que asisten a personas con autismo, de la misma manera que si vos tenés un hijo que está con fiebre y está tosiendo y tiene muchos mocos y empieza a tener una tos que parece tos de perro, lo llevas a la guardia y te van a decir, mirá, tiene una bronquitis o tiene una neumonía, vamos a hacer una placa, te voy a dar estos antibióticos. Bueno, si bien las condiciones asociadas al desarrollo no son estas de las que estamos hablando, no son enfermedades. El síndrome de Down tiene ese componente porque tiene problemas físicos, pero el autismo no se dice que es una enfermedad, sino una condición. También lo vas a llevar a algún lugar en el que te van a decir, después de hacerle algunos estudios, che, tu hijo tiene un trastorno espectro autista y necesita este y este remedio. Eso es un diagnóstico. Entonces, hay muchas condiciones del desarrollo, las más comunes, por ejemplo, los trastornos del desarrollo del lenguaje o los trastornos de aprendizaje, el trastorno por déficit de atención, pero hay un montón. Y esas condiciones del neurodesarrollo tienen la particularidad de, por un lado, tener cierta predisposición biológica. Cuando decimos tenés predisposición alérgica, bueno, hay algo en tus genes que facilita que a vos ciertas cosas te produzcan determinada reacción. En las personas con condiciones del neurodesarrollo hay algo en sus genes y en el desarrollo de su cerebro que facilita que desarrollen ciertos comportamientos que vamos a identificar como parte de esa problemática. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene autismo, una de las cosas que le va a pasar es que va a tener menos facilidad para comunicarse con otros, que va a tener un patrón de contacto visual menos característico, le va a resultar más difícil mirar a los ojos, probablemente pueda tener como o mucha dificultad en el lenguaje o modos distintos de hablar. Bueno, todo eso en primer lugar está facilitado por la biología, por genes y por ciertos cambios que se dan en el desarrollo del cerebro. Pero por otro lado, también están pincelados o lo que termina de darle forma es el contexto en el que vive. Entonces, la manera de ser de sus padres, la manera de ser de sus docentes, la manera de ser de los profesionales que lo asisten, la rapidez con que alguien se dio cuenta de lo que le pasaba, la manera en la que el colegio respondió, todo eso hace que esa persona tenga una experiencia más positiva, menos positiva, teniendo esa dificultad. Entonces, ¿qué es el diagnóstico? Es simplemente el nombre que le ponemos a lo que a la persona le pasa. Así como la palabra neumonía es un diagnóstico, la palabra trastorno espectro autista es un diagnóstico. No habla de la persona de manera global, habla de algunas características que son típicas de esa persona y que hacen que esa persona se comporte de determinada manera. Entonces, ese diagnóstico no define lo que la persona es, sino que describe alguno de sus comportamientos. Y esto es importante porque a veces gente que está menos formada
y cuando digo a veces, digo algunos docentes, incluso algunos profesionales, dicen, no, 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 a mí los diagnósticos no me gustan porque etiquetan. Eso solamente pasa si el diagnóstico después se pone en primer plano y reducimos la persona a ese diagnóstico. Pero si el diagnóstico simplemente te ayuda a entender que tu hijo, por ejemplo, porque tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje, tiene más dificultad para expresarse y que por eso a veces muerde y que por eso a veces pega, y que una fonoaudióloga puede ayudarlo a que en vez de morder y pegar, pueda desarrollar más capacidad de expresarse y que vos vas a poder entender más lo que él está necesitando, ahí la palabra trastorno del desarrollo del lenguaje marca un antes y un después en la vida. Te da la posibilidad de buscar una fonoaudióloga, te da la posibilidad de dejar de retarlo cuando se angustia y muerde porque no sabe poner en palabras lo que le pasa, te da la posibilidad de empezar a poner vos palabras por lo que le pasa. Entonces, el diagnóstico tiene la enorme ventaja de que te permite entender lo que está pasando. Te permite entender que hay alguien que está sufriendo por algunas características que tiene que le hacen más difícil participar. O sea, ese chico que no puede expresarse como otros chicos de su edad en el patio del colegio sufre más que los otros. Porque de pronto, cuando todos están gritando y diciendo, voy para allá, voy para acá, soy el arquero, soy no llega a decir, entonces no llega a participar y se frustra mucho por no poder participar. Entonces, poder entender que eso pasa porque tiene, por ejemplo, un trastorno del desarrollo del lenguaje ayudaría un montón. Entonces, ¿para qué sirven los diagnósticos? Sirven para que esas personas que están sufriendo por eso que les pasa puedan recibir por parte del entorno algunos soportes, algunas ayudas. Entonces, si alguna vez conocieron un chico, por ejemplo, con autismo, y ese chico que conocieron con autismo no tiene desarrollo del lenguaje, lo van a ver con un cuadernito de pictogramas. Entonces, si el chico quiere agua, abre su cuadernito, señala un pictograma y su mamá, su papá, su terapeuta, su maestra entiende, tiene sed. Ahora, si no está ese soporte y ese chico tiene sed y no puede transmitir lo que le pasa, imagínense que es como estar en el desierto, o sea, nadie te va a otorgar ese vaso de agua que estás necesitando. Y si sos lo suficientemente chiquito como para no poder buscártelo solo, la sed es una sensación bastante desagradable. Entonces, todos esos soportes, en este caso ese cuadernito, ayuda a aliviar el sufrimiento. Y además de ayudar a aliviar el sufrimiento, ayudan a promover mayores oportunidades de desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las etiquetas más comunes que reciben los chicos en distintos momentos de su infancia y de su niñez? Las más comunes que tienen que ver con el desarrollo son, por ejemplo, trastorno del desarrollo del lenguaje, dislexia, eh, trastorno por déficit de atención, también una de las más comunes, trastorno de espectro autista, que antes se llamaba trastorno generalizado del desarrollo, trastornos por tics. La palabra trastorno es fea, en algún momento va a cambiar, es por ahora la que se usa, y bueno, las palabras no son perfectas, se está tratando de virar hacia condición, lo que pasa que mientras que administrativamente las obras sociales todavía usen la palabra trastorno, si sacamos la palabra trastorno del ambiente, las obras sociales no van a dar cobertura. Entonces seguimos usando la palabra trastorno, aunque hoy por hoy ya sabemos que sería mejor decir condición. Todas esas son las más comunes: trastorno del desarrollo de la inteligencia, trastorno de la coordinación, y todas esas etiquetas hacen referencia a condiciones que en algún punto, o por lo menos en principio, vienen con la persona. O sea, la persona nace con la predisposición a desarrollar estas dificultades. De hecho, una de las cosas que pasa es que hay cierto componente hereditario. Entonces, cuando uno, por ejemplo, está trabajando como yo en el abordaje de estas dificultades, uno le dice a los padres, bueno, pero ¿hay alguien en la familia del padre o de la madre que haya tenido de chico dificultades para expresarse? Y entonces de repente el padre dice, sí, yo de chico era tartamudo y aprendí a hablar tarde y mi mamá siempre me dice, tené paciencia que ya va a hablar. Bueno, ahí tenemos el antecedente familiar que a nosotros los profesionales nos sugiere, che, este chico puede tener
esa genética que lo predispone a eso. Y después, sobre esa base, se va como construyendo el perfil de cada uno en contacto con el ambiente. Entonces, un chiquito que tiene predisposición a desarrollar una dificultad en el lenguaje, si vive en un contexto donde le hablan poco, va a desarrollar un cuadro un poco más grave que si vive en un contexto donde le hablan mucho. Pero no son condiciones que sean causadas ni por culpa de los padres, ni por mal ejercicio de la paternidad, ni por razones emocionales que no podemos llegar a dilucidar. Son condiciones que tienen mucho de biología. Entonces, cuando entendemos esto, empezamos a entender que tenemos algunas responsabilidades. Tengamos o no tengamos un familiar con alguna de estas condiciones, todos somos responsables por acompañar a las personas con las que nos cruzamos en la vida diaria. Es decir, si estamos en una plaza llevando a nuestros hijos y vemos un chico que tiene, que es, podríamos decir en términos de todos los días, patadura, y entonces nadie lo quiere en su equipo para jugar al fútbol, a nuestro hijo le tendríamos que decir, che, al jugar al fútbol es más importante incluir a todos que dejar afuera, ¿no? No es el Mundial, no es Qatar, no necesitamos a Messi ni a De Paul. O sea, lo que estamos haciendo es jugar, vamos a incorporarlo también, aunque no sea muy bueno. Esa es la diferencia entre inclusión y exclusión. El que podamos entender que estas personas merecen, necesitan y tienen el mismo derecho que nosotros a ser recibidos socialmente. Una vez que entendemos que la inclusión es posible, tenemos que trabajar hacia no solamente incluir a esas personas, sino realmente tomarlas como uno más. Y eso ya es el nivel de pertenencia. Pertenencia significa que una persona, no importa si en la escuela, si en el trabajo, si en el club, si en el equipo de fútbol del que participo los sábados, pertenecer significa sentirse aceptado, respetado e incluido. O sea, incluido es el primer paso, pero realmente es aceptado y respetado. Aceptado por cómo sos, respetando tus fortalezas y tus desafíos, y entonces vas a ser un participante real que pertenece a este espacio. Entonces, a través de los años, hemos ido mejorando un poco, pero muchas veces hay prácticas que no son inclusivas y que transmiten la idea de que todos tendríamos que ser mucho más parecidos que diferentes. Y entonces van apareciendo maestras que dicen, es un poquitito lento para aprender. Yo creo que él estaría mejor en una escuela especial. A mí me parece que él no puede ir al campamento porque a él le cuesta expresar sus necesidades. Entonces, todas esas maneras como de decir, mira que en realidad lo estoy cuidando, pero te estoy diciendo no participes, son prácticas que entre todos tenemos que dejar de promover, ¿no? Y tenemos que combatir. En realidad, con apoyos, se llaman apoyos necesarios. Con apoyos necesarios, por ejemplo, ese cuadernito con pictogramas y su acompañante terapéutico, un chico con autismo puede disfrutar de un campamento. Entonces el argumento de, no, si tiene acompañante el campamento no va, en realidad es un argumento excluyente, no inclusivo. Y bueno, son prácticas que lo que hacen es generar mucho sufrimiento en chicos, niños, adolescentes, chicos que todavía no tienen edad para tomar decisiones por sí mismos y para ser dueños de su destino. Entonces los adultos que estamos alrededor somos los que tenemos que garantizar que ellos puedan estar bien. Entonces, hace muchos años, yo este año cumplo 30 años en la profesión, cuando yo me recibí, todavía estábamos en un momento en el que era muy vigente la exclusión. Entonces era, los chicos con dificultades van a escuelas especiales, los chicos sin dificultades van a escuelas comunes. Un tiempo después de eso, no mucho tiempo después, apareció el modelo de la integración. Los chicos van con un acompañante a escuelas comunes, pero hacen actividades casi separadas de las que hacen los chicos de escuelas comunes.
no participan de un montón de cosas, por ejemplo, no van al campamento, no hacen los cursos, los talleres de la tarde, no hacen la práctica de, no sé, la comunión o sea cual sea la religión, el bar mitzvah o lo que sea. Tiempo después apareció la inclusión y entonces empezamos a entender que esas personas merecían o tenían los mismos derechos. Entonces empezó a ser, las escuelas especiales cada vez quedaron más relegadas a personas que no pueden ser físicamente ambulatorias. Entonces, hay personas que tienen cuadros muy graves donde lo físico está muy comprometido, esas personas necesitan centros terapéuticos y demás. Pero cualquier persona que tiene condiciones como las que estábamos mencionando, aún las que tienen dificultades en el desarrollo de la inteligencia, funcionan perfectamente en escuelas comunes, siempre y cuando le demos los apoyos necesarios. Y ahí estábamos en la inclusión. Lo que estamos construyendo ahora es lo que se llama pertenencia. Además, ese chico que antes decíamos está incluido, ¿sabes qué? Puede ser el capitán de fútbol del equipo. No importa que tenga una condición. Y los fines de semana va con todos sus amigos a las mismas juntadas y a los preboliches, y hay algunos de sus compañeros que sabe que lo tienen que ayudar a que no se pierda en el camino porque es medio torpe para orientarse en el espacio. Pero además va al viaje de egresados y va al campamento, o sea, pertenencia tiene eso de te acepto como sos y te recibo como sos. Entonces, cada uno de nosotros como adultos, sea o no padre de alguien que tenga una dificultad o una condición como esta, ¿qué puede hacer para acompañar a propios y ajenos? Bueno, lo primero que podemos hacer, y esto es algo que todos tenemos que hacer, es ponernos a pensar qué nos representa. Hay dos tipos de mentalidades, me gusta decir a mí. Hay personas que tienen lo que se llama mentalidad techo y hay personas que tienen lo que se llama mentalidad piso. La mentalidad techo la tienen esas personas que dicen, bueno, pobre, es que él no va a poder trabajar de manera independiente cuando sea grande. Bueno, pobre, tiene autismo, entonces por eso no puede tal cosa. Bueno, pobre, o sea, mentalidad techo es la mentalidad que tiene alguien que piensa que porque existe determinada condición, una persona no va a poder desarrollar determinadas cosas. Justo que este año fueron Juegos Olímpicos y después de los Olímpicos vinieron los Paralímpicos, si miran un ratito los Juegos Paralímpicos, van a ver que la mentalidad techo no tiene sentido, porque que alguien sin piernas de la rodilla para abajo pueda calzarse unas, no sé cómo se llaman esto? Prótesis, que le permitan correr 100 metros, mucho más rápido que todos los que estamos acá, nos están diciendo que la mentalidad techo no existe o no es lo que tendríamos que tener. Porque cualquiera le podría haber dicho, mira, acostumbrate a usar la silla de ruedas porque vos no vas a volver a caminar. Sin embargo, con esfuerzo, con dedicación, con resiliencia y con apoyo del ambiente, las personas pueden desarrollar cosas inimaginables. Para que eso sea posible, necesitamos cultivar lo que se llama mentalidad de piso. Las dificultades son un piso, no ponen un techo. Entonces, si yo tengo determinada dificultad o si me quedé sin piernas en un accidente, esa es una situación que yo no voy a poder evitar. Ahora, lo que yo haga con esa situación, lo que yo construya con esa situación, y pongo muchos ejemplos de lo físico porque son muy notorios, ¿no? Los pintores sin manos, que pintan con la boca y con el pincel en la boca hacen cosas que superan mucho de lo que podemos hacer personas que tenemos dos manos perfectamente funcionales. O sea, la mentalidad piso lo que hace es cultivar la idea de que no importa cómo estés hoy, con esfuerzo, a través del aprendizaje, con dedicación y con soporte ambiental, porque alguien diseñó las prótesis, alguien lo ayudó a conseguir las prótesis, alguien lo ayudó a llegar a los Paralímpicos, pero el que corre es él. Entonces, esa es la mentalidad piso. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Entonces, cuando nos encontramos con alguien que tiene algún tipo de dificultad, poder enseguida decir, che, posicionémonos en piso. No empecemos a pensar en las limitaciones, pensemos en las oportunidades. Entonces, para eso hay que hacer dos cosas. Por un lado, perder el miedo, porque a los seres humanos lo diferente nos asusta un poco. Y eso nos pasa desde la era de las cavernas, ¿eh?
Los antropólogos que estudian las cavernas donde vivían los primeros seres humanos encontraron un montón de evidencias de que distintas tribus se peleaban y mataban entre ellos. O sea, lo diferente siempre asustó. Entonces, muchas veces, cuando nos encontramos con lo diferente, eso asusta. El año pasado tuve una experiencia con mi hija que yo no me di cuenta y ella después me hizo notar. Subimos a un ascensor y mientras estábamos, o sea, entramos al ascensor y llega corriendo una mamá con un chico de unos 12, 13 años, se cierra la puerta del ascensor y el chico se me para muy cerca y me dice, ¿vos tenés perro? Entonces yo le contesto, ¿vos cómo te llamas? Yo me llamo Silvia. Y él me dice, me llamo tanto, ¿pero tenés perro? No tengo perro. ¿Vos tenés perro? Sí, yo tengo perro. Yo me di cuenta que ese chico tenía un trastorno espectro autista desde que lo vi entrar por el trabajo que tengo. La mamá lo agarró como que lo quería correr. Mi hija se puso toda colorada porque nunca tuvo esa experiencia. Yo interactué sin miedo, ¿no? Porque no tengo miedo porque trabajo de esto. Cuando se van a bajar del ascensor, la madre me mira y me dice, te agradezco un montón. Yo me quedé pensando mucho porque dije, primero, qué difícil, ¿no? Vivir teniendo que agradecer que alguien sea eh, ameno con vos en un ascensor. Para mí fue muy fácil, insisto, no por cómo soy, sino porque trabajo de esto. Mi hija, cuando nos bajamos, me dijo, mamá, me había dado miedo. Claro, porque este chico se me acercó tanto que violó una cosa que es lo que se llama la distancia interpersonal. Yo como me di cuenta enseguida el por qué él estaba haciendo eso, no me asusté, pero mi hija se asustó. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar para perder el miedo. Y perder el miedo es posible cuando nos informamos, cuando aprendemos sobre los temas. Por eso están ayudando mucho series. Si se ponen a pensar en los últimos años, en las series aparecieron personajes que tienen condiciones y nos ayudan a todos a entender que no es un universo paralelo, que son personas como nosotros. Y el segundo punto es animarse. Es como empezar a interactuar sin miedo. Porque el momento en el que empezás a interactuar sin miedo es el momento en el que podés enriquecerte con el intercambio con esa persona. Porque todas las personas tienen algo para darnos. Pero además hay dos cosas más que hay que hacer. Una de esas cosas es ser generoso, porque no es el romanticismo de, ay, incluyamos y hagamos que pertenezca. No, es ser generoso. O sea, estas personas necesitan algunos apoyos y esos apoyos los tenemos que dar. Si simplemente vamos a decir, ay, bueno, sí, aceptemos que todos, pero no vamos a ayudar a la persona en lo que necesita, entonces, si vas a invitar a alguien a tu casa y sabes que tiene determinada condición o dificultad, prepárate antes, averigua qué es lo que tenés que tener en cuenta, pregúntale a sus papás cómo puedo hacer para si pasa determinada cosa, o sea, hay que también perder el miedo a hablar del tema. Es bueno, che, quiero que venga a casa a jugar, pero decime, ¿qué tengo que tener en cuenta? Sé que en el colegio tiene un acompañante, o sea que hay cosas que necesita. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cómo lo ayudo? Entonces, ¿cómo me doy cuenta como papá, o como tío, o como amigo, cómo aconsejo a alguien, che, capaz que tenés que consultar? ¿Cuáles son las cosas que a un chico le pueden pasar, que pueden querer decir que necesitamos consultar? Bueno, hay un montón de signos. Primero vamos a hablar de los que tienen que ver con antes de entrar al colegio, cuáles son las cosas que pueden pasar. Esto no quiere decir que si pasa una de estas cosas haya una dificultad. En general tienen que pasar varias de estas cosas juntas y sobre todo tienen que pasar de manera sostenida a lo largo del tiempo. O sea, es tan importante que pase la cosa como la frecuencia con la que pasa. Entonces, si un fin de semana tiene inquietud y dificultad para calmarse, pero en general se calma, eso no es preocupante, capaz que está con dolores de panza. Pero chicos con condiciones vinculadas al desarrollo a veces tienen más dificultad para calmarse que otros chicos. A veces pueden tener dificultad para sostener el contacto visual, entonces tienen como una mirada que no resulta tan fácil que nos miremos a los ojos. Muchas veces empiezan a balbucear más tarde, entonces esos juegos de ba, da, que además son como yo te lo hago y vos me lo haces, yo te lo hago y vos me lo haces, tardan en aparecer o a veces no aparecen. Frente a nuestra oferta de interacción, si te canto, si te levanto, si te tiro para arriba, si te hago el avioncito, aparece como poca respuesta
o una respuesta que no es la que yo estoy esperando, como que no es la que yo puedo predecir. Hay chicos que pueden tardar en sentarse o en pararse y agarrarse de una silla o de la cuna. Generalmente esto empieza a pasar alrededor del noveno, décimo mes. Hay chicos que tardan mucho más. El sentarse empieza a aparecer más o menos alrededor del sexto mes. Hay chicos que pueden tardar un poco más. Los chicos tienen que mirar a otros chicos. Es como que naturalmente tienen como la desesperación o las muchas ganas de ver a otros chicos. Entonces, generalmente lo llevas en la plaza, lo llevas a la plaza y está en un cochecito y va a estar mirando lo que hacen otros. Hay chicos que esto no lo hacen de esa misma manera. Generalmente alrededor del décimo, mes 11, mes 12, más o menos empiezan las primeras palabras, que suelen ser mamá, papá, agua, alguna de esas, y después empiezan de a poquito a ir apareciendo. Hay chicos que tardan en decir sus primeras palabras. Los chicos desde muy chiquitos juegan cuando los dejamos y cuando alejamos los dispositivos electrónicos. El hecho de que aparezca el juego es un signo de salud. Hay chicos que por ahí juegan menos o juegan siempre de la misma manera. Lo característico del juego también es que se vaya como enriqueciendo a medida que pasa el tiempo. Hay chicos que son muy irritables, cosas chiquititas los irritan un montón o los enojan un montón y hacen berrinches muy significativos. Me quedó la copia de bueno, apareciendo otras palabras. Hay chicos que pasan como de la alegría extrema al enojo extremo, a la angustia extrema, como que tienen mucha inestabilidad en la experiencia de sus emociones. Y hay chicos que cuando sus adultos de referencia le dicen no, no dan bolilla, cuando le dicen vení, no vienen, cuando le dicen anda a hacer tal cosa, no lo hacen. O sea, en general, los chicos con desarrollo típico quieren cumplir o responder a las demandas que hacen los adultos de referencia. Una vez que entran al colegio, pueden pasar estas que ya mencionamos y otras cosas. Por ejemplo, puede aparecer dificultad para quedarse en el colegio. Entonces, todos conocemos alguna madre o padre que tuvo un periodo de adaptación súper largo porque era mayo y el hijo todavía no se quedaba tranquilo en el jardín de infantes. O ya están en edad de ir al colegio y todavía no hablan o hablan muy poco o no se les entiende cuando hablan. También puede pasar que la maestra nos diga, mirá, le cuesta un montón seguir las rutinas, no se sienta en la ronda, corre adentro del aula, cuando decimos que cuelguen la campera, no cuelga la campera, cuando decimos que hay que volver del patio, no vuelve del patio, digamos, todo lo que tiene que ver con seguir ciertas rutinas le cuesta más. Miro en el patio y no se integra a los juegos, está jugando solo, deambula, está juntando bichitos en el árbol del patio, le cuesta sumarse espontáneamente a los juegos de corridas, de fútbol y demás. Tiene problemas de conducta, es decir, se enoja, muerde, pega, grita, insulta, rompe cosas. Hay chicos a los que les pasa esto y no porque lo quieran hacer, ni tampoco porque son maleducados, sino que porque tienen muchas dificultades en el sistema de autorregulación. No aprende a contar. Sus compañeros ya saben contar hasta 10, todavía no, se saltea el 5, le cuesta un montón, no llega, mientras que mis otros hijos aprendieron más temprano, él no está aprendiendo. No aprende las letras, le cuesta mucho aprender a escribir su nombre, no termina de identificar la diferencia entre letras y números. Le cuesta muchísimo regular emociones, el amigo, el compañero en el patio le sacó la pelota y le pegó un golpazo, lo mordió, se angustia y se pone a llorar cuando algo le sale mal y cuando hace eso empieza a tratar de arrugar el trabajito que está haciendo. No es suficientemente autónomo, o sea, todos van al baño en fila y se lavan las manos, bueno, él se pierde en el medio, se va de la fila, hay que llevarlo de la mano, o sea, hay pequeños como logros que van siendo niveles o pasitos en el desarrollo de la autonomía que hay chicos que pueden presentar dificultad para desarrollar. Ahora, insisto, no que la existencia de uno de estos signos no quiere decir mi hijo tiene un problema y a la vez cada uno de los chicos es distinto y puede con los mismos comportamientos
estar hablándonos de condiciones distintas. Entonces, no es que podemos hacer como un cuadro de doble entrada, si pasa esto, entonces pasa esto, no. Y cada chico va a tener su propio perfil. ¿Cómo los ayudamos? No importa si tienen o no alguna condición del desarrollo. ¿Cómo hacemos para ayudar a que nuestros chicos se desarrollen mejor? La primera cosa, tomarnos un ratito para cuando nos ocupamos de sus necesidades básicas, estar ahí, en presencia, ¿no? Entonces, dedicar los momentos de comida a conversar, a mirarnos, a cantar, a jugar con el avioncito, la cuchara, avioncito. O sea, eso es importante. Son momentos que permiten generar conexión, vínculo, afecto y que además estimula todos los mecanismos de los que estuvimos hablando. Hacer cosas con ellos, desde leer un cuento hasta ir a la plaza, hasta tirarnos nosotros también por el tobogán cuando existe la oportunidad, hasta hacer un castillito en la arena, todo lo que sea que podamos hacer con ellos, sentarnos a jugar con ellos 10 minutos por día por lo menos, hacer cosas, sentarnos a dibujar, enseñarles a, si yo estoy sentado haciendo algo, vos podés estar sentado conmigo haciendo otra cosa. Salir, llevarlos a conocer el mundo, relatarles el mundo. Entonces, cuando salimos con el cochecito o cuando salimos caminando, ir mostrándoles todo lo que va apareciendo, ir contando, ir explicando, ¿no? Es como, mira ese perro que viene ahí, que tiene la boca tapada, eso se llama bozal, se ve que este perro puede ser un perro que muerda, mira ese otro que viene suelto, este perro claramente no muerde, por decir un ejemplo, una pavada. Ser sumamente cuidadosos con el uso de los dispositivos, son muy perjudiciales cuando el uso es libre, muy perjudiciales. Estamos recién aprendiendo eso porque los dispositivos del tipo de los que usamos hoy aparecieron en el 2008. Los chicos que nacieron del 2008 en adelante tienen 16 años y menos. Es muy poquito para que hayamos entendido lo malo que darles los dispositivos de manera libre puede ser. Pero ya estamos entendiendo que no tiene nada de bueno dar libertad en el uso de los dispositivos. Entonces es una de las cosas que los padres tenemos que aprender a manejar. Ocuparnos de que se interesen por las letras, se interesen por los números, ocuparnos de que aprendan a contar, son cosas que se aprenden en casa primero y después se aprenden en el colegio, sobre todo lo que tiene que ver con los números y el contar empieza desde tempranito en casa. De hecho, uno de los primeros juegos que tiene que ver con el contar es a la 1, a las 2 y a las, y bueno, y el chico dice 3. Ser conscientes de que lo que más necesitan es una dosis de afecto, de cariño explícito, necesitan que todos los días pongamos la conciencia en qué te puedo elogiar hoy. Los límites también son súper importantes, pero el cariño explícito, el que le podamos decir, estoy orgullosa de lo que hiciste hoy, estoy contenta que espontáneamente levantaste tu plato, cómo me gusta pasar este rato con vos, todas esas cosas son muy importantes, aún en la adolescencia. Poner límites también y enseñarles el valor del esfuerzo y el valor del trabajo. Y hay una cosa que se llama tablita Montessori de tareas que dice qué le podemos pedir a un chico de cada edad, pero el chico de 2 años ya puede, cuando lo desvisto porque lo voy a bañar, le puedo dar la ropa y la puede poner en el tacho de la ropa sucia. Tiene que generar, los chicos tienen que tener conciencia de que hay cosas que hacemos por los demás y por la convivencia, y cuando pueden aportar eso es importante que lo aporten. Y aprender a acompañar los enojos y las frustraciones y la regulación de las emociones, que es una de las cosas más importantes que los padres hacemos por los hijos, enseñarles a administrar su vida emocional, enseñarles a tolerar la frustración, enseñarles a regular el enojo, enseñarles a convivir con los celos, enseñarles a expresar gratitud. Todas esas cosas los padres las tenemos que enseñar.